quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y una vez más, yo quiero menguar. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Del Señor así, lo leemos con cuidado y con entendimiento. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Palabra de Dios. Tome asiento, amado hermano. Gloria a Dios. Amados hermanos, hoy vamos a hablar sobre la fe. La fe, amado hermano, la cual, amado hermano, muchas veces tal vez se preguntan qué es fe y para qué sirve. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha dado a todo aquel que ha nacido de nuevo fe. Hay un ejemplo que Jesús pone y dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a aquel monte, muévete, y se movería. Estaba hablando, amado hermano, de que si una persona tiene retos en la vida, puede vencer esos retos con la ayuda del Señor. Que puede vencer, amado hermano, problemas, obstáculos, amado hermano, con la fortaleza del Señor. Hay veces, humanamente, no podemos vencer algunos problemas, algunos vicios, algunas dificultades. Porque, por ejemplo, un enfermo, ¿qué necesita?
Un enfermo necesita sanidad. Cuando a alguien le duele algo en alguna parte de su cuerpo, esa persona necesita que se le calme ese dolor. Pero la Biblia dice, amados hermanos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parece un trabalenguas, pero no es así. Fe es, amado hermano, algo que tú y yo esperamos, pero es una sustancia que es real. Por ejemplo, cuando uno, amado hermano, acepta a Jesucristo y el que tiene a Cristo, la palabra del Señor dice, hereda vida eterna. No es simplemente un hecho de que por si tal vez va a heredar vida eterna si cree en Jesús. No, la Biblia habla y nos ha dado, amado hermano, el Señor su palabra a cada uno de nosotros para no dudar, para no estar confundidos, como mucha gente muchas veces dice, estoy confundido, yo no sé qué religión seguir, yo no sé qué camino seguir. Muchas religiones, amado hermano, hay en este mundo, pero Jesús dijo, amados hermanos, que solo hay un camino al Padre. Y eso es lo que debe de procurar el hombre aquí en la tierra. Mientras haya vida, escuche, hay esperanza. El que murió con Cristo, en Cristo, tiene vida eterna porque lo recibió por fe. ¿Cómo uno sabe que uno tiene vida eterna? Porque, amado hermano, nuestros pecados han sido perdonados cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Cuando uno de verdad se acerca a Cristo y se arrepiente de sus pecados, ahí viene la verdadera conversión y el nuevo nacimiento por fe. Por fe aceptamos a Jesús en nuestros corazones. Por fe aceptamos a Dios en nuestra vida. Por fe le permitimos a Dios que gobierne nuestros corazones. Recuerde que el corazón del hombre es malo y perverso. Por lo tanto, ¿cuántas alabanzas, amado hermano, le cantamos a Dios y le decimos, Señor, renuévame. Señor, cambia mi corazón. Hace un momento acabamos de cantar esa canción que dice, Señor, quebranta mi corazón. Hazme como tú. Moldéame como tú. No quiero ser el mismo de siempre, sino que tengamos, amado hermano, esa certeza, esa seguridad de que hay un Dios real que te puede sacar del problema. Hay un Dios verdadero que te puede llevar de un punto a otro punto en la cual tal vez tú dices, ¿será posible que Dios pueda cambiarme? Como mucha gente dice, ¿será posible que yo soy tan pecador que me puede cambiar Dios y me pueda perdonar? Por supuesto que sí. Dios está esperando de que el hombre confiese con sus labios sus pecados. Hay perdón, dice la palabra, para todo aquel que se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado y arrepentido. Y dice la palabra, Dios perdona al que se humilla. Y Dios le exalta, lo levanta al que se humilla. Pero dice al altivo, al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Y su fin es muerte eterna, en la cual no verá la presencia y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, el que tiene a Cristo tiene vida eterna. Wow, hermano, es maravilloso tener a Cristo y de que tú tengas la seguridad por fe que tienes vida eterna. ¿Cómo estás seguro, amado hermano, de que si morimos hoy iremos a la presencia de Dios? La palabra lo dice. Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que mienta. Lo que ha escrito en su palabra se cumplirá. Se ha dicho, amado hermano, el que cree en mi Hijo y será salvo para siempre. El que cree en el Hijo, dice la palabra, tendrá vida eterna. Y los que creen por fe, dice, son galardonadores de los que le buscan. Cuando, por ejemplo, tú buscas intensamente a Dios, por ejemplo, vamos a poner, alguien no tiene paz, pero tú le pides al Señor, Señor, yo quiero sentir la paz que tú das, esa paz que sobrepasa
todo entendimiento. Aun cuando hay problemas, Dios está contigo ahí. Y muchas veces nos olvidamos de que Dios está ahí. ¿Y dónde está la fe? Por ejemplo, cuando Jesús estaba con sus discípulos en el barco, en un bote, se levantó una tormenta que los sacudía al barco. Y las olas del mar eran tan inmensas que los discípulos decían esto: Señor, nos hundimos, Señor, nos ahogamos, vamos a morir. Pero Jesús estaba allí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba, dice, descansando, estaba durmiendo. Y cuando Jesús se levanta, dice a los hombres de poca fe, ¿dónde está su fe? Y Jesús, cuando se levanta, dice, reprende al viento y a las olas. Y dice, amado hermano, hubo paz, bonanza, gozo, alegría, porque los discípulos decían, vamos a ser salvados. Se atemorizaron, se asustaron cuando muchos cristianos hoy en día se atemorizan de ser llamados tal vez creyentes, se atemorizan de ser cristianos, se atemorizan de cantarle a Dios. No se avergüence de que te llamen cristiano, de que te digan aleluya, de que te digan, mire, ese evangélico ya vaya a la iglesia otra vez agarrando la Biblia, sin embargo es más pecador que yo. No se avergüenza ni desanime, porque tú sabes en quién has creído. En Jesucristo, en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios Todopoderoso, el cual imparte salvación y vida eterna. Su nombre es Jesús. Amén. Amados hermanos, si tú tienes a Cristo y si tú, amado hermano, pasas de esta vida a mejor vida, eso es pasar de esta vida a mejor vida, hermano. Cuando uno parte con el Señor, pasó a mejor vida. Pero escuche, cuando es inconverso, no entiende las cosas espirituales de Dios. Cuando uno es, amado hermano, del mundo, su enfoque solo son las cosas del mundo. ¿Cómo va a vivir? ¿Cuánto va a comer? ¿Cuánto va a ganar en este mundo? ¿Cuánto va a almacenar en el banco dinero? ¿Cuántas casas quiero tener? ¿Cuántos carros quiero tener? Quiero tener los mejores vestidos, dice la gente. Quiero tener los mejores zapatos, los mejores relojes, las mejores joyas. Tal vez mucha gente está preocupado en eso. Pero escuche, dice la palabra, acompáñeme al verso 6. Dice, vamos a leer juntos el verso 6, hasta donde dice Dios. Dice, pero... Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. No podemos, amado hermano, acercarnos a Dios sin fe. Debe de haber fe. Si yo digo que existe un Dios, tengo que creer. Si tú dices que crees en Dios, debes de creer en ese Dios de que te puede ayudar, de que te puede sacar de donde tú te encuentras para mejor vida o para ser transformado día a día. Recuerde, amado hermano, que cada día estamos siendo renovados en Jesucristo. Seamos, dice amado hermano, así como el Señor. Crezcamos en el Espíritu, en conocimiento de su palabra, de su verdad. Cuando Dios habla a través de su palabra, nosotros debemos de recibirla con gozo, con alegría, no con tristeza. El hecho de que tú tengas una Biblia en tu mano es una alegría, es un gozo, porque aquí está la palabra de Dios, aquí está la voz de Dios, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que por ejemplo, amado hermano, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Amén. Y dice, si nosotros creemos que Dios puede transformar, y dice su palabra eso, es porque puede suceder y debe de pasar, porque Dios lo dijo. Por eso, amado hermano, debemos de creer. ¿Cuántos creen que un día esto se va a llenar? Amén. ¿Cuántos creen, amado hermano, que no va a haber lugar donde la gente se siente? Uno dice, ¿será posible? Eso es fe, tener fe. Fe es ver más allá de lo que nuestros ojos carnales ven.
El mundo espiritual, amado hermano, en la cual cuando tú te encierras en oración, ahí es, amado hermano, cuando van a suceder, amado hermano, las mejores batallas. Ahí es donde, amado hermano, vas a poder decirle: Padre, Dios mío, te pido por todas estas personas. Señor, yo creo que mi iglesia cada día está mejor. Yo creo, Señor, que en la iglesia va a faltar sillas. Dentro de unos meses no va a haber espacio, no va a haber lugar. Señor, el parqueo vamos a tener que ampliarlo. Eso es ver más allá de lo que nuestros ojos carnales ven. Pero no es una fe vana, escuche, no es una fe vana, sino es una fe real. Por ejemplo, fe es recibir a Jesús como Señor y Salvador, y lo creemos y lo recibimos. Él está aquí presente. ¿Cuántos dicen amén? Dios está aquí. Vamos a leer, amado hermano, ¿qué es fe? Verso 1, capítulo 11. ¿Qué es fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando un enfermo, amado hermano, está pasando por una situación difícil, vamos a decir, ¿qué necesita? Un enfermo necesita sanidad. Ese enfermo va a pedirle por fe: Señor, sáname. Si cree, dice la Biblia, sucede. Porque la Biblia dice en el verso 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos que caminar con fe. Voy a la iglesia con fe. ¿A qué? A alabar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. ¿A qué voy a ir a evangelizar a la calle a otra persona que Cristo lo quiere salvar y lo ama? Predicamos su palabra por fe. Porque la fe, amado hermano, mueve montañas. Aunque para el hombre, amado hermano, es difícil lo que la Biblia, amado, dice. Mucha gente no entiende. Pero escuchen, miren lo que dice la palabra de una persona que cree. Cuando una persona cree que Dios lo puede hacer por fe, entonces sucede la sanidad del milagro. Cuando el enfermo, amado hermano, le cree a Dios, viene la sanidad. Ahí sucede un milagro. ¿Por qué? Por fe. ¿Por qué Jesús les decía: vete, tu fe te ha sanado? Jesús decía: vete, tu fe te ha sanado y no peques más. Cuando sanó a un ciego, amado hermano, le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Amado hermano, cuando uno viene a Cristo, amado hermano, y acepta a Jesús como tu Señor y Salvador, lo recibimos por fe, para vivir en fe en Dios. No nos dejemos guiar, amado hermano, por las cosas que este mundo ofrece. No importa, amado hermano, por ejemplo, los multimillonarios, cuántos millones tengan en esta tierra, ¿sabes? Para Dios, esas personas no cuentan. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, amado hermano, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué debe de tener esa persona si es multimillonaria? Le falta solo una cosa: aceptar al Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Y entonces todo lo que tiene puede usar en el reino de Dios para llevar el propósito de Dios, el mensaje de Dios, ¿dónde? A las naciones. Amados hermanos, si usted está orando por una casa, debe de creer. Si alguien quiere pedirle a Dios una casa, debe de creer por esa casa. Debe de pensar cómo quiere su casa y decírselo a Dios en oración. La oración va acompañada de la fe. Por eso la Biblia dice: fe mueve montañas. Cuando Jesús reprendió al mar, amados hermanos, y al viento, ¿qué les dijo a sus discípulos? ¿Dónde está su fe? Fe.
Por fe vamos a la iglesia, por fe nos congregamos, por fe nos reunimos en nuestros hogares y oramos, por fe leemos la Biblia en la casa, en el comedor, ya sea en la sala o donde usted quiera, en el hogar. Por fe leemos la palabra, porque es la palabra de Dios. A veces mucha gente no lee la palabra de Dios porque piensan que es un simple libro. Pero, amados hermanos, gente que no tiene una Biblia en muchos países llora por tener un ejemplar de la Biblia. Y he visto testimonios. Creo que en Japón o en China llevaron unas Biblias y por primera vez las personas cogieron una Biblia y empezaron a llorar. No de tristeza, sino de alegría, porque en sus manos tenían la Santa Biblia. ¿Te imaginas, amado hermano, que nosotros todos los domingos repartiéramos pedacitos de papel y un verso en cada banco, y yo simplemente tuviera aquí una hoja, una porción de la Biblia? Porque la persecución es grave en otros países. En otros países no les dejan reunirse libremente. Los cristianos son apresados, los cristianos son maltratados, los cristianos son encerrados en las cárceles. Muchos misioneros, pastores que predican el Evangelio pasan por esto. Por eso, amado hermano, debemos de orar. ¿Por qué una persona, por predicar de Jesucristo, va a ser encerrado en la cárcel? ¿Por qué? Esa persona no está loca. Esa persona ha creído, amado hermano, y sabe en quién ha creído. En Cristo, en el dador de la vida. Él es la luz eterna. En Él, amado hermano, hay pureza. En Él, amado hermano, hay salvación eterna. Dice la palabra, Él nunca va a cambiar. Él es el mismo de ayer, hoy, siempre. Cuando Moisés, Jacob, Isaac y Abraham estaban, ese mismo Dios es el mismo de hoy aquí, amados hermanos. Entonces, amado hermano, cuando un enfermo, amado hermano, necesita sanidad, dice la Biblia, debe de creer y confesar con su boca, con sus labios. ¿Cuántos tienen problemas? Entonces, amado hermano, una persona debe orar por ese problema para que Dios, amado hermano, obre en su vida, en su familia. Por ejemplo, amado hermano, un alcohólico, un drogadicto, amado hermano, necesita salir de ese problema. Necesita salir. Una persona que quiere, por ejemplo, un carro, ¿qué necesita? Primeramente tiene que saber qué carro quiere y orar y alcanzar su meta en el nombre de Jesús. Si uno quiere un carro, por lo menos debe de ir al dealer a ver el carro y decir, yo voy a tener este carro un día en el nombre de Jesús. Y si crees y trabajas, Dios te lo va a dar. Todo es posible, dice la palabra, verso 6. Vamos al verso 6, dice, capítulo 11 más adelante, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es, dice, necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué debe hacer? Crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Amado hermano, la Biblia dice que cada uno de nosotros, amado hermano, podemos recibir de parte de Dios grandes bendiciones si realmente creemos. Por ejemplo, Abraham no lo vio a Dios, pero escuchó la voz de Dios y le dijo, Abraham, sal de donde vives, deja a tu padre, deja a tu madre y te llevaré de este lugar a una tierra lejana donde tú no conoces ni sabes, y te daré una gran nación y te daré terrenos, riquezas. Y, amados hermanos, Abraham escuchó y por fe salió de aquella tierra donde él vivía y obedeció a Dios. Amados hermanos, tú y yo somos herederos de la fe de Abraham. Somos la simiente, somos la descendencia. Pero sin embargo, amado hermano, Abraham nos salva, pero nos dio un ejemplo. Cristo Jesús es el que salva. Dios le prometió que le daría terrenos, Dios le prometió que le daría, amado hermano, una nación grande, Dios le prometió que le daría un hijo,
Y en su vejez Dios le concedió su descendencia a Abraham. Cuando ya era difícil, imposible. Abraham y Sara concibieron a su hijo Isaac. Por fe, amados hermanos, Dios, amado hermano, cumplió su palabra. Por eso, cualquiera que sea tu sueño, tu meta, que uno quiere lograr, que tal vez quiere cambiar su vida, tal vez quiere cambiar su hogar, tal vez quiere alcanzar un sueño que tiene, quiere ser médico, quiere ser alguien en la vida, a lo mejor quiere ser pastor, quiere ser misionero, tiene anhelos de viajar a otro país, pero llevar su palabra debe de pedirle por fe al Señor y el Señor les responderá. El Señor pondrá la certeza y la seguridad en su corazón. Dios responde a través de su palabra y Dios te puede hablar audiblemente. Cuando Dios, amado hermano, ve que su hijo está haciendo algo malo, viene el pensamiento y te dice: estás obrando mal, no hagas eso, no le hagas esa maldad. A veces uno dice la voz de la conciencia, pero Dios te está hablando. Hay que aprender a escuchar y, amado hermano, acercarnos a Dios con fe. La Biblia dice, amado hermano, Dios es galardonador de los que le buscan. Si uno quiere un carro y se esfuerza y cree que lo va a lograr, Dios lo va a bendecir. Dios va a usar a alguien o algo, pero Dios lo va a bendecir. Por ejemplo, un diácono en una iglesia estaba pidiéndole al Señor por una casa. Él estaba ayunando, no simplemente pidiendo en oración. Ayunando, orando, se congregaba. Y el pastor de esa iglesia estaba orándole a Dios para predicar a las naciones. Él quería salir como un misionero a predicar, a evangelizar, llevar la palabra de Dios, llevar la palabra de Jesucristo donde no haya llegado. Pero ¿sabes qué le dijo en oración Dios a este pastor? Le dijo: regálale tu casa al diácono de la iglesia. Y escuche, y el pastor empezó a meditar en esto y decía: no puede ser, y yo ¿dónde vivo? ¿Verdad que sí? Escuchen, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Escuchen. Entonces, este pastor prudentemente va a preguntarle a su madre, porque vivía su mamá, y le dice: mamá, Dios me dijo que regale la casa donde yo vivo al diácono. ¿Qué debo hacer? Y la mamá le dice: si Dios te dijo, obedece. El pastor llama al diácono a la iglesia temprano y tenía listo las llaves de la casa, y entonces cuando se encuentran le dice: hermano, Dios ya tiene tu casa para ti. Era difícil para el pastor, escuche, regalar su casa. Pero escuche, muchas veces cuando nosotros no salimos de nuestra zona de confort, Dios no nos usa, Dios no nos utiliza. Ya va a ver por qué le digo esto. Entonces, amado hermano, cuando el pastor se encuentra con el diácono, le dice: hermano, toma estas llaves, son tuyas. Y el diácono le dijo: no, pastor, pero esta semana yo no puedo limpiar la iglesia, no me toca a mí. Le digo: no son las llaves de la iglesia, son las llaves de tu nueva casa. Y el hermano dijo: gloria a Dios, yo he estado orando, yo he estado ayunando. El diácono no sabía de quién era la casa o quién le estaba dando. Pero ¿sabes qué le dijo Dios al diácono? Dios le dijo al diácono: si ese siervo no le daba la casa a él no podía salir a las naciones. Entonces, amados hermanos, mira cómo trabaja Dios. Dios le dijo al pastor, y Dios le habló en el espíritu al diácono: si tú no recibes tu casa, no sale a las naciones. El diácono no sabía nada, el pastor tampoco. Entonces, cuando le entrega la llave, le dice: gloria a Dios, porque si ese siervo o ese hombre no me daba
la casa no puede salir a las naciones. Hermanos, el pastor recibió una llamada, amado hermano, de otro país, creo que fue de Colombia, creo que ellos vivían en Nicaragua. Entonces, amados hermanos, le dijeron que si podía ir a predicar a Colombia. Escuche cómo trabaja Dios. Él dijo que sí, se preparó y fueron con su familia allá. Llegaron a un lugar, escuche, donde un hermano les regaló un terreno para que construyeran su casa. Y ese pastor ahora está predicando en Colombia el Evangelio y él ha podido salir a diferentes lugares de la nación. Hermanos, cuando tú sales de tu zona de confort, Dios nos usa. ¿Cuántos dicen amén? Él lo dio por fe y él le creyó a Dios. Dice, si Dios me dice que regale mi casa, es porque Dios tiene algo mejor preparado para mí. Ese era su anhelo, esa era su visión del pastor, salir de ese lugar a predicar a otros lugares. El diácono recibió su casa y el pastor recibió la visión que Dios tenía para él y no tuvo que gastar un centavo. ¿Para qué? Para comprar terreno. El terreno estaba ahí. Le regalaron un terreno inmenso y ahí construyó ¿qué? La iglesia, la casa. Amados hermanos, Dios, amado hermano, se mueve por fe. Si nosotros creemos, amados hermanos, todo es posible para el que cree. Amén. Todo, diga todo conmigo. Todo es posible para el que cree. Repítalo. Todo es posible para el que cree. Por fe, amado hermano, todo es posible. Acérquese a Dios con fe. Hay mejor vida después de esta vida. No te querrás perder las cosas que Dios tiene preparado allá en el cielo. En inglés es cielo, pero en español son cielos, pero en inglés heaven, ¿verdad? Vamos a ir para allá. Calles de oro, mar de cristal. Amado hermano, las perlas son, amado hermano, las puertas son de perlas. Imagínese la comida, ¿cómo será? Amado hermano, me imagino que no se compara. ¿Cuántos saben que Dios o un ángel alimentó a Elías? Amado hermano, ¿cómo será la comida del cielo? Usted sabe. Amado hermano, pero sin embargo tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo descendió y Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. El que me come tiene vida y el que bebe, que es la sangre representada, tiene un pacto conmigo eterno. Entonces, amado hermano, escuche, si usted tiene sueños, si usted tiene metas, crea, trabaje, pelee, luche, pero con esto no le quiere decir que no, amado hermano, que se aleje de Dios cuando Dios le bendiga, no, acérquese con más fuerza a Dios, amén. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y vamos a terminar leyendo el verso 6. Dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Amado hermano, cuando usted venga a la iglesia, venga con esa fe de que tengan esa visión de que la iglesia está llena. Pero eso significa que oremos y que creamos en eso. Amén. No se desanime si hay uno o dos en la congregación. La obra, amado hermano, es de Dios. Amén. Muchos se pueden ir, pero Dios está preparando a otra gente para que llegue. Amén. Nada te debe desanimar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe en el Dios Todopoderoso. Amén.
Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor amado Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande, Señor amado Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Dice tu palabra que si realmente nosotros tenemos fe, debemos de creer de que tú eres real. Señor amado Dios Todopoderoso, bendito Dios, guíanos a caminar cada día con esa fe, con esa fuerza, con esa voluntad de obedecer tu palabra, Señor amado Dios. Bendito Señor, tú da el crecimiento a tu iglesia, Señor amado Dios. Padre Santo, te pedimos por fe que tú llenes esta casa, que tú traigas gente, Señor amado, que no te conoce, gente extraña, Señor amado Dios, que nosotros mismos no conocemos, pero tú sabes, Señor amado Dios, con tu presencia, con tu poder, que tú los traigas, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor amado Dios. Glorifícate, Señor amado Dios, porque por fe, Señor amado Dios, oramos y por fe creemos que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria.